El colectivo Iniciativa Pol Asturiano reivindica financiación estatal para la Academia de la Llingua. Foro e Izquierda Unida presentaron en el Congreso sendas enmiendas a los presupuestos generales del Estado que fueron rechazadas por el Partido Popular. El partido en el Gobierno central asegura que es difícil crear nuevas partidas en unas cuentas que están ajustadísimas. La Academia de la Llingua Asturiana nunca ha tenido financiación estatal y nadie recuerda que se hubiera solicitado hasta ahora. Foro Asturias presentó una enmienda al proyecto de presupuestos generales del Estado pidiendo una partida de 149.000 euros e Izquierda Unida reclamó 75.000. Ambas iniciativas fueron apoyadas en el Congreso por el PSOE y rechazadas por el Partido Popular y UPyD. Los colectivos y entidades asturianistas piden al PP que cambie su voto durante la tramitación ahora en el Senado. Estamos falando d'una partida que está destinada nos presupuestos generales del Estado a las academias en general. La academia como tal y una institución reconocida, una academia oficial en este caso, y no hay una partida para las academias de las lenguas oficiales, sino que en esa partida hay academias de veterinaria, de historia y de otras cuestiones que reciben también una partida, y entendemos que la Academia de la Lengua Asturiana, como una de las lenguas de España, tiene derecho también a recibir financiación por parte del Estado central, como faen todas las demás academias. No en vano, las cuentas incluyen transferencias a la Academia de Bellas Artes de San Fernando, la de Ingeniería o la de Ciencias Morales y Políticas. El proyecto presupuestario reserva 4 partidas a los institutos y academias del catalán, el vasco y el gallego, 341.000 euros para cada lengua. El hecho de que el asturiano no sea oficial pesa, pero los populares aseguran que no es la razón de su rechazo. Diputados del PP en el Congreso han asegurado a TPA Noticias que el Gobierno central ha diseñado unas cuentas ajustadísimas en las que la prioridad es mantener partidas y no crearlas. La Academia de la Llingua Asturiana, con 3 empleados, funciona este año con algo más de 167.300 euros de subvención autonómica. Sus portavoces hablan de un recorte que les retrotrae a hace 13 años.